página 44, carilla B, en el sexto renglón de abajo hacia arriba, la tercera palabra. Amarle Rabajá, de Rababía, le Rabashé. Le dijo Rabajá, el hijo de Rababía, a Rabashé. Min Rabbanán Nishma le Rabbi Akiva. De las palabras de Jajamim, nosotros podemos aprender para las palabras de Rabbi Akiva. Vimos anteriormente una gran discusión entre Jajamim y Rabbi Akiva. Si lo que está escrito en la Torah, Mishrat Anavim, lo que está escrito con respecto al Nazir, de sumergir en las uvas, ¿para qué finalidad venía este pasuk? Jajamim aprendieron de ese pasuk Ta'am Ke'ikar, que si le dio gusto, habíamos explicado que la persona colocaba uvas dentro del agua, y si el agua toma del sabor de las uvas, ese agua está prohibido de la Torah ser tomado, ser bebido por el Nazir, a pesar de que no tenemos el vino, sino solamente tomó del sabor, porque la Torah nos enseña con ese concepto, Ta'am Ke'ikar, el sabor es como el producto prohibido en sí mismo, y de la Torah queda restringido el consumo. Ahora bien, Jajamim dijeron, y de ahí nosotros aprendemos para toda la Torah, que en todas las prohibiciones, Ta'am Ke'ikar, el sabor es como el producto. En cambio, el día que discutió y dijo que el pasuk viene a enseñarnos, Heter mitztaref leisur, que quien sumerja un pan en vino, el nazir que sumerja un pan en vino, incluso que no tengamos la medida, el volumen de una aceituna del vino, el pan complementa la medida, el pan permitido complementa la medida de lo prohibido. Así dijo Rabbi Akiva. Lo que aplica aquí nuestra Gemara es lo siguiente. Rabajá, el hijo de Rababía, le dijo a Rabashé, de lo que dijeron los Jajamim, podemos aprender para Rabbi Akiva. ¿En qué sentido? Mila Amra Rabbanan Mishrat iten Ta'am Ke'ikar. ¿Acaso no dijeron los Jajamim que el pasuk de Mishrat viene a enseñarnos que el sabor es como el producto mismo? Y mi karata dale y del Nazir podemos aprender para todas las demás prohibiciones que figuran en la Torah. Es decir, que el Nazir es un modelo de aprendizaje para todas las prohibiciones que figuran en la Torah similares. Entonces, en el día que van hagamos el mismo cálculo, utilicemos el mismo método con respecto a Rabbi Akiva. Mishrat, el Eter Misaref Leisur, es verdad que Rabbi Akiva, el pasuk, lo aplica para aprendernos que lo permitido complementa la medida de lo prohibido. Mi karata de la condición de Torah Kulá. Y de aquí entonces también que aprenda para todas las prohibiciones de la Torah que lo permitido complementa para lo prohibido. Y Rabbi Yohanan, que nos transmitió esta halajá, y él dijo, y la Gemara nos dijo que él iba como las palabras de Rabbi Akiva, que él estudiaba como la escuela de Rabbi Akiva. Él dijo que el Nazir es un caso excepcional, y en ninguna otra parte de la Torah vamos a decir el Eter Mistaref con el Isur, lo permitido complementa lo prohibido. ¿Y por qué no? ¿Por qué para Jajamim el Nazir es un modelo de aprendizaje para todas las prohibiciones de la Torah y de acuerdo a Rabbi Akiva no? Amarle le contestó, Mishum de Aba Nazir de Hadat Sherek que tuvimos Baim que Had de El Melamedim. Nosotros podemos tener a un solo Isur, a una sola prohibición, como modelo de aprendizaje, y de ahí aprendemos para toda la Torah. Eso está correcto y eso es legítimo. Pero si la Torah, además de decírmelo en ese lugar, me vuelve a repetir el concepto en otra prohibición, entonces eso me indica lo siguiente: ¿para qué es necesario aclararlo en los dos lugares si yo de uno podía haber aprendido para todos? Si la Torah me dijo aquí y me lo volvió a repetir allí, es para decirme solo aquí y allí se aplica esta regla y no en las demás prohibiciones de la Torah. Por eso aclaro aquí y allá que están prohibidos, para que se entienda solo en esos que acabo de detallar y no en todo el resto, porque si sería aplicable a todos, lo digo en un solo lugar y de ahí aprendemos para el resto. Sobre esto nos dice la Gemara que tenemos en dos lugares, en el Nazir y en el Korban Hatat, en la ofrenda de expiación. Son dos pesukim
que vienen conjuntamente para un mismo concepto, y por lo tanto no enseñan a todas las demás. Quedamos limitados solo en estas dos. Y la Gemara lo explica. Nazir, ha de Amarán. En Nazir, ¿dónde vemos que se suma lo permitido? Es lo que dijimos anteriormente en Mishrat Anabim, que sumergía el pan dentro del vino. Hatat Maihi y el Korban, ¿sí? La ofrenda de expiación, ¿dónde encontramos ese concepto? De Tania. Tenemos estudiado una paraita con la Sheri Gabib Sarah Yikdash. El pastor nos dice: todo lo que haya tocado la carne de esta ofrenda, de la ofrenda de expiación, se va a hacer santa igual que la ofrenda de expiación. Esto es posible que alcanza solamente por haber tenido contacto nada más, porque haya habido contacto entre la carne de la ofrenda y cualquier otro producto, ya se contagió y se transformó en santo, en sagrado, lo que tuvo contacto con esta carne. Tamuromar bibsara al sheibla babasar. Cuando te dijo bibsara en su carne, se está insinuando que haya penetrado de uno dentro del otro. Es decir, si yo, por ejemplo, tenía la ofrenda de la expiación, tenía la carne de este korban, de esta ofrenda de hatat, y tomo un pan en mis manos, lo coloco en caliente mientras está cocinando la ofrenda de hatat, y absorbe de la carne y de la grasa de esta ofrenda, el pan va a quedar prohibido también. Y si yo consumo un kazait, consumo un volumen de una aceituna de este pan, que tiene absorbido con él grasas y carne, la persona estaría en una infracción. Ikdash lihiot kamoha, va a hacerse sagrado igual que como era la carne de la ofrenda de expiación. Si esa carne estaba en falta, se había arruinado legalmente, por el motivo que sea, pensamiento fuera de lugar, pasó la fecha, pasó el día, lo que sea, de la manera en que se haya arruinado la carne, va a quedar también arruinado este pan y no se va a poder consumir. Veim que será, y si todavía estaba apto para el consumo, vamos a tener que consumirla de acuerdo a lo más severo de las dos. Es decir, la ofrenda de expiación, por ejemplo, solo puede ser consumida por Kohanim, no por personas comunes. Tiene que ser únicamente hombre. Y tiene un tiempo límite de consumo, que es el mismo día que se trajo la ofrenda, hasta la noche que sigue a mitad de noche. El que quiera consumir de este pan va a tener que cuidar las mismas reglas estas severas. Y el pan que consuma, si consume el volumen de una aceituna, va a estar en falta. Si lo comió, por ejemplo, un Israel común. Y no necesitamos kazait, el volumen de la carne, con el pan, que complemente el volumen a la grasa y a la carne, ya es suficiente. Entonces, tenemos el concepto que lo permitido complementa lo prohibido, también aquí con respecto al hatat, a la ofrenda de expiación, y también con respecto al nazir. Dos pesukim que vienen con un mismo mensaje, no enseñan para el resto de los casos, se limitan solo entre ellos dos. Y los jajamín, ¿por qué no dicen lo mismo? Que aprendan de la ofrenda de expiación, que les da gusto. ¿De acuerdo a los jajamín? No se suma lo prohibido con lo permitido en ninguna situación. Entonces digamos que aquí la Torá, con respecto al hatat, con respecto a la carne de esta ofrenda, que ellos estudien si al tocar le transmitió sabor, solamente tam, el gustito. Y aquí entonces tenemos nuevamente tam keikal, tenemos que el sabor es como el producto prohibido. Estaría escrito ese concepto tanto en el nazir como en la ofrenda de expiación, en el korban hatat, y también deberíamos aplicar la regla en melamedim, dos pesukim que vienen para el mismo concepto,
quedan en ellos dos y no es aplicable a todo el resto de los isurim de la Torah. Es decir, el mismo planteo que estás haciendo en las palabras de Rabbi Akiva con respecto a Eter Mitzaref le Isur, que lo permitido complementa lo prohibido, haz el mismo planteo para los Jajamim en el concepto de Tam Keikar, que el sabor es como lo prohibido. Al tenerlo también escrito dos veces, quedaría limitado solamente en esos dos casos. Hambre, dicen los Jajamim al respecto, Anu Mitzrach se dije, no, es necesario el pasuk del Nazir y es necesario el pasuk que nos habla de el Hatat, de la ofrenda de expiación. Rabbi Akiva, Mai, se dije, y Rabbi Akiva dice, ¿cuál es la necesidad? No es necesario. Podríamos perfectamente de uno aprender para el otro, igualmente la Torah lo repitió y queda solamente entonces entre ellos dos. Y explica la Gemara. Yo entiendo, si la Torah me hubiese escrito ese concepto en el Korban Hatat, en la ofrenda de expiación, la Gamar Nazir Minne, el Nazir no podría haber aprendido del Korban Hatat. Es decir, si el Korban Hatat me enseña la prohibición, por ejemplo, de Heter Mitzaref le Isur, que lo permitido complementa a lo prohibido. Si vino el pasuk para eso, el Nazir no podría haber aprendido ese mismo concepto del Korban Hatat, de la ofrenda del Hatat. ¿Por qué no? De Jolim y Kodashim lo gambrenan. Nosotros no podemos aprender de las leyes que se le aplican a las ofrendas, que ya de por sí tienen una santidad superior y elevada, está limitada al consumo, muchas de ellas, solo para los Kohanim, e incluso las que se habilitan para el resto de las personas, no pueden salir nunca fuera de la ciudad de Jerusalén, tiene un tiempo máximo de consumo, y el Nazir es una persona común y corriente, es una persona que tiene solamente un voto, que se prohíbe un par de productos y algunas conductas restringidas que él tiene, pero no hay en los alimentos que él consume ninguna santidad. Son productos normales, uva, vino, jugo de uva, productos comunes sin ninguna exclusividad, ninguna ley distintiva, y por lo tanto, de las leyes que se aplican a las ofrendas, no puedo aprender para productos comunes y normales. Si allí en la ofrenda fue dicho, y sí, es una ley más dentro de todas las leyes tan estrictas y únicas que se aplican a las ofrendas. ¿Cómo puedo aprender para el Nazir? Entonces, incluso que esté escrito en la ofrenda de expiación, debo aclararlo también en el Nazir. El alicto, pero ¿qué si tienes para decir? Que la Torah me lo escriba en el Nazir, y si en el Nazir se le aplica esa ley, ¿cuánto más y más que se va a aplicar eso en las ofrendas? Ahora aprendemos del Nazir para todas las prohibiciones de la Torah. ¿Cuánto más y más que se va a aplicar esa misma ley de Tam Keikar, que el sabor es como el producto en sí mismo? Y también en los korbanot, en las ofrendas, vamos a decir lo mismo. Entonces, de Nazir, sí podemos tomarlo como un modelo de aprendizaje para toda la Torah, incluyendo la ofrenda de expiación. Entonces, alcanza. Cuando viene la Torah y me vuelve a repetir el mismo concepto, que de acuerdo a Rabbi Akiva, el concepto que nos enseña Mishrat Anavim es que lo permitido complementa a lo prohibido. Yo ya lo puedo aprender del Nazir para todas las situaciones de la Torah, incluyendo las ofrendas. Cuando nuevamente en el Korban Hatat la Torah me repite otra vez lo permitido complementa a lo prohibido, entonces, dice Rabbi Akiva, me limito a que eso se aplica en el Nazir y en el Korban. En ninguna otra situación. Punto. Pero por su parte los Jajamim dicen, Mitzrach se dije, es necesario que esté escrito en el Nazir y en la ofrenda de expiación. ¿Por qué?
Hatat leheter mitzaref leisur. En la ofrenda, yo digo que una vez que del Nazir aprendemos para toda la Torah que el sabor es como el producto en sí mismo, y también en las ofrendas voy a decir esa regla. Cuando la Torah me dijo en la ofrenda, Gabi será lo que tenga contacto con la carne, ya no viene a hablarnos del sabor, porque el sabor ya sabemos que está prohibido. Es aplicable a toda la Torah esa regla. Viene a enseñarnos la Torah viene a elevarnos un nivel más y prohibirnos algo más allá de lo que conocíamos, que también lo permitido queda prohibido y se suma y complementa a lo prohibido para llegar al volumen necesario. Entonces el Hatat vino para decirnos que se suma lo permitido con lo prohibido, y las demás prohibiciones no pueden aprender del Hatat, no pueden aprender de la ofrenda, ya que Jolim y Kodashim, que productos normales aprendan las leyes de las ofrendas, esto no es viable. Un Mishrat intentan que en cambio Mishrat Anabim, el que está escrito en el Nazir, vieron a enseñarnos el concepto del sabor, un Mikana Tadal el la Torah Kula, y de ahí aprendemos para toda la Torah. Entonces Jajamim utilizan Mishrat para el sabor, y de ahí aplicamos a toda la Torah. Y en Hatat aprendemos que lo permitido complementa lo prohibido, y nos limitamos ahí a los korbanot. No podemos aprender para todas las demás prohibiciones de la Torah. Rabbi Akiva, Tarvayule Termisaref Leisur. Rabbi Akiva dice, ambos, tanto el de las uvas como el de la ofrenda, los dos vienen para enseñarnos que lo permitido complementa a lo prohibido. Y entonces tenemos dos pesukim que vienen a transmitirnos el mismo concepto, y dos pesukim que enseñan el mismo concepto. Ya dijimos, no enseñan a los demás, quedan limitados que solo esos dos tienen ese concepto, y no para los demás casos de la Torah. Amar a Rabashel Rav Kana, le dijo Rabashel Rav Kana, el Adetania me conoce y hace mi que fue ayer me hasanim be alzai. Le dijo Rabashel a Rav Kana, esto que figura en la Torah, y nos dijo, de todo lo que produzca la vid, desde las semillitas hasta la cascarilla, todo está prohibido de consumir por el Nazir. Jajamim aprendieron, dice la Braitá, al generalizarnos todo lo que venga de la vid, me está enseñando que podemos sumar uno con los otros. Quiere decir, si el Nazir come un pedacito de uva, una semillita, una pasa de uva, etc., si entre todos sumamos el volumen de una aceituna, entonces va a ser castigado. La Torah con este pasuk nos enseñó que todas las prohibiciones del Nazir, todas las restricciones de los productos de la vid, son complementarios uno con el otro para llegar a la cantidad. Eso es lo que nos enseña el pasuk. Entonces, de acuerdo a esto dijo él, Ashta, dice, no entiendo. Si de acuerdo a Rabbi Akiva, nosotros aprendemos de Mishrat Anabim, que lo permitido complementa la cantidad de lo prohibido. ¿Es necesario este otro pasuk para decirme que otra prohibición del Nazir complementa a su compañera? Como dijimos, uva, semillita, cascarita, pasa de uva. Si cuando sumerjo el pan, dice Rabbi Akiva, en el vino, el pan, que es un producto permitido para el Nazir, ahora va a complementar la cantidad para llegar a la prohibición y a darle el latigazo. ¿Cuánto más y más? Que va a complementar la cantidad si el hombre mezcló uva con pasas de uva, con semillitas, que son todas prohibidas. ¿Para qué se necesita este pasuk de acuerdo a Rabbi Akiva? Isur de Isur me vaya, que un Isur, una prohibición se suma con la otra, ¿hace falta aclararlo? Amarle le contestó y le dijo, Isur ve terbe batahat, Isur ve zeahazé. Cuando Rabbi Akiva nos enseñó que se suma lo permitido con lo prohibido, eso es siempre y cuando que lo esté comiendo conjuntamente. Él esté
masticando el trozo de pan que tiene el vino absorbido adentro. En esa misma acción, él tiene en su boca lo prohibido con lo permitido. Ahí es que dijo Rabbi Akiva, se suma uno con el otro. Lo que está escrito en este otro pasuk, que se suma lo prohibido con lo prohibido, es incluso que uno se esté comiendo posterior al otro. El hombre come ahora una uva, luego agarra una semillita, un poquitito más tarde agarra una pasa de uva, mientras estemos dentro del Shur de Ajilat Peraz, mientras estemos dentro del tiempo que se va a comer media hogaza de pan, como vimos en clases anteriores, todo lo que va comiendo secuencialmente dentro de esos 4 minutos, que es aproximadamente el tiempo que lleva el consumo, se suma uno con el otro, y si entre todos esos, en ese lapso de tiempo, había el volumen de una aceituna, va a ser castigado. En cambio, el heter mitzaref leisur, lo que el pan permitido complementa lo prohibido, es únicamente cuando lo come conjuntamente lo prohibido con lo permitido. Entonces, es otro concepto completamente distinto. No podríamos aprender del pan, para la otra situación en la que lo que uno come incluso posteriormente se sume a lo anterior. Por eso no hay entonces inconveniente para Rabbi Akiva aprender de esos pesukim. La Mishnah ahora va a pasar a otro punto a analizar muy interesante. Si nosotros debemos exterminar, recordemos que este Perek nos estaba enseñando qué productos leudados o con sospecha de leudado no pueden quedar en nuestro poder en la festividad. Empezado diciendo aquellos productos como el cottage de Babel, la bebida de Madai, etcétera, etcétera, que esas tienen mezcla. Algunos otros que vimos que usaban los profesionales no era consumible, pero sí era leudado y tampoco se podía tener. Aquí nos dice una nueva situación. La masa que queda en las grietas de aquel recipiente que utilizaban para mezclar y formar las masas. Tenían grandes recipientes de barro y allí hacía la mezcla del agua con la harina. Se formaba la masa y al ser un material muy poroso y que se iba agrietando, quedaba masa dentro de estas grietas. A eso nos dice la masa que queda en las grietas de este recipiente. Y se llega incluso hasta ver el volumen de una aceituna, todo concentrado en una misma grieta, en una misma ranura que tenga. Hayab levaer, está obligado a exterminarlo antes de que comience la festividad. Uno estaría en infracción, estaría teniendo en su poder producto leudado. Pero si no llega a tener el volumen de una aceituna, nosotros decimos que se anula frente al recipiente. Se mimetiza y lo vemos como si fuese parte de las paredes del recipiente y no es necesario extirparlo. Lo mismo vamos a aplicar con respecto a pureza e impureza, que ya va a ser analizado en la Gemara. ¿A qué aspecto se está refiriendo que es similar a esto? Vamos a decir con respecto a las leyes de pureza e impureza. Si la persona hace hincapié, él no quiere que quede esa masa en las grietas y las ranuras y piensa sacarlo y quitarlo cuando tenga tiempo o cuando pueda encontrar la herramienta específica para poder quitarlo, pero si él hace hincapié, entonces esa masa sería una interferencia a la mikve, sería una interferencia para cuando él tenga que sumergir el recipiente dentro de las aguas, no puede haber nada que interfiera entre el agua y el recipiente. Y como para él, esta masa que está en las grietas no debería estar ahí, y él tiene pensado sacarla de allí, entonces interfiere entre el agua y las paredes del recipiente que están detrás de la masa y no va a ser válida esa inmersión que haga. Pero si no hace hincapié, él quiere que quede dentro de esas grietas, le sirve como un impermeable o le cubre el hueco que estaba muy grande y él quiere por lo tanto que quede ahí, entonces ahí en esa situación la vemos como si fuese
parte integral de las mismas paredes de ese recipiente y no es necesario exterminarlo en Pesaj. Hasta aquí la Mishnah a grandes rasgos. La Gemara, como es lo usual, va a comenzar ahora a analizarla y llegar a hilar más fino la explicación de lo que está escrito acá. Amar Rab Yehuda, Amar Shemuel, dice la Gemara, lo shanuela b'makom she'en asuyim lehazek. Lo que dijo la Mishnah, que la masa que se encuentra en las grietas, si tiene la medida, el volumen de una aceituna, debe ser extirpado. Dice Rab Yehuda Amar Shemuel, eso siempre y cuando b'makom she'en asuyim lehazek. Si está en una zona del recipiente que no lo necesitamos para fortalecer el recipiente. Pero si está en una parte del keli, del recipiente, que la necesitamos para fortificarlo y fortalecer el recipiente, que no se rompa, entonces incluso que tengan la cantidad, el volumen de una aceituna, de todas maneras va a ser nulo frente al recipiente, ya que él está en función del recipiente para reforzarlo. Entonces lo vemos como si fuese barro y no como si fuese masa. Michlal, de pajón de kazait, afilu b'makom she'en asuy lehazek, no hayab levaer. Y de acuerdo a esta aclaración que dijo Rab Yehuda en nombre de Shemuel, saldría como conclusión que de ser menor a un kazait, menor al volumen de una aceituna, incluso que no se la necesite para fortalecer y reforzar el recipiente, va a estar permitido también, porque solo cuando tiene kazait, cuando tiene el volumen de la aceituna, es que se exigió que tenga que estar para reforzarlo. Quiere decir que en una cantidad menor, incluso que no estaba para reforzarlo, tendría que estar permitido. Por lo menos de acuerdo a esta versión. Ika de Matnela Sefa, pero hay quienes dicen que la observación que dijo la viuda en nombre de Shemuel no iba sobre la primera parte de la Mishnah, sino sobre la última parte. Veimlav batel bemiuto. Dijo la Mishnah, si tiene el volumen de una aceituna está prohibido. Si no tiene volumen de una aceituna está permitido y se anula frente al recipiente. Sobre este menos que el volumen de la aceituna que se anula, vino la aclaración a Marrabio de Amar Shemuel, los anula de Makom Asui de Hazek. Esto siempre y cuando que estaba hecho para reforzar el recipiente. Es decir, la exigencia de reforzar el recipiente no fue dicho en el primer caso, sino en el segundo. Cuando es menos del volumen de la aceituna, se anula siempre y cuando que viene a reforzar al recipiente. Pero si no viene a reforzar el recipiente, hayab levaer, está obligado a exterminarlo. Y saldría de kazait, y de acuerdo a eso la deducción es que una vez que tenemos el volumen de una aceituna, incluso que se encuentre en una zona que es necesaria de reforzar y fortalecer, de todas maneras, al ser que tenemos ahí la concentración del volumen de una aceituna de masa, tiene que estar prohibido, debe ser erradicado durante Pesaj.